Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Inside Sports Science. Continuamos con la serie de entrevistas con deportistas de altísimo nivel y hoy tengo el privilegio de estar con Gonzalo Pérez de Vargas. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Con muchas ganas de pasar un buen rato con vosotros. Un placer, Gonzalo, y muchísimas gracias por lo que te comentaba antes, ¿no? Por esa facilidad en hacer posible este momento y compartir con los del gremio, pues, cómo es tu día a día, cómo te preparas. Pero te voy a lanzar la primera pregunta que te la ha hecho Miguel Lozano, apneísta profesional, sin saber que tú eras tú, ¿vale? Pero creo que es una pregunta que está muy bien formulada y que va a ser muy interesante la respuesta. Y es la siguiente, ¿vale? Contextualizo. ¿Qué es lo que te motiva a seguir en el alto rendimiento? Porque la pasión es fundamental, pero piensa que Miguel en la apnea se enfrenta a riesgos vitales. O sea, hay gente que ha perdido la vida haciendo apnea y ahora mismo está en una pausa, ¿no? Es como ese motociclista que está al final de su carrera y no sabe si le compensa tener más lesiones. Entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿La pasión? ¿El ego por buscar un reconocimiento y mejora constante? ¿Dinero? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que te mantiene sin flaquear? A ver, yo creo que en este caso no hay una sola respuesta. Para empezar, tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Puede dar fe la gente que me rodea que me gusta lo que hago. Veo muchísimo balonmano cuando yo no juego, partidos que ni me van ni me vienen a nivel de resultados. Deportivamente, pues creo que he podido conseguir cosas muy importantes y cuando pues, ves que va subiendo el palmarés, muchas veces quieres atrapar a gente que tiene, pues, que tiene títulos o resultados que tú no has tenido. Obviamente somos profesionales y es nuestra manera de ganarnos la vida. Yo en este caso también, pues mientras me vea que estoy a un buen nivel, pues también quiero aprovechar esta suerte que he tenido de poder vivir de lo que me gusta, de mi deporte. No como la persona que ha hecho la pregunta, no nos vamos la vida, pero también hay ciertos riesgos y el hecho también, pues ahora de estar cerca o lejos de casa teniendo familia, pues también suelen ser factores que también hace que no esa pasión, esa sensación de que estás haciendo algo ya no solo por ti, por tu familia, todavía ver las cosas con más perspectiva y yo creo que ese conjunto de cosas que hemos comentado son las que me hacen seguir adelante. He podido participar en Juegos Olímpicos, he cumplido muchos sueños y lo bueno es que en principio, como podemos tanto a corto plazo como a largo plazo seguir viendo objetivos reales, pues son muchas las cosas buenas, los factores que me siguen empujando a intentar hacerlo mejor, a seguir en el más alto nivel y a poder seguir viviendo de esto. Mira, ya me ha aparecido 5 preguntas más. Pero bueno, Como buen gallego. joder, ¿sabes? Pero voy a seguir con la cronología de preguntas de gente que me ha pedido que te preguntase y yo también quiero saber, ¿vale? Y se lo voy a preguntar a todos los deportistas. ¿Cómo te preparas, Gonzalo? Es decir, ¿cómo es tu día a día? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo cuidas tu entrenamiento invisible? Sobre todo también tu preparación física, pero también mental. ¿Cómo es tu día a día a nivel de preparación para esta exigencia? Bueno, yo creo que entras en una dinámica de la que muchas veces no eres consciente. Creo que durante mi carrera he ido añadiendo nuevas maneras de hacer en las que creo que gracias a experiencias de compañeros y experiencia propia y muchos estudios, ayudas pues, de preparadores físicos, de médicos, de psicólogos, he ido añadiendo poco a poco cosas que creo que me han ayudado a estar donde estoy ahora. Mi día a día, bueno, ha cambiado un poco desde que nació mi hijo, justo hace un año, hace un par de semanas. Pues mira, tenemos la suerte, desde mi punto de vista, de entrenar por las mañanas. Había hablar de un día tipo previo al nacimiento del niño y aunque ha cambiado un poco, pues también posterior al nacimiento, pero me levantaba a hora 45, casi 2 horas antes de empezar el entrenamiento. Vivo a unos 15-20 minutos.
Desayuno, suelo desayunar desde hace, te diría, más de 10 años, un bol de avena, tostada si tengo tiempo, tostada con aguacate, aceite y sal y pimienta y un café. Para eso en casa suelo ser bastante, no repetitivo porque no lo considero repetitivo, sino que me he acostumbrado, me llena, no tengo la sensación de tenerlo en el entrenamiento estar muy pesado o al revés, si no desayunase estar vacío. Ujú. Salgo una hora antes del entrenamiento de casa, una hora 50 minutos antes, llego 35-40 minutos antes. Sí que es cierto que no siempre, pero me gusta hacer algún tipo de activación, aunque sea 10-15 minutos con el roller antes de entrenar. Muchas veces hacemos una reunión previa para explicar cuál va a ser la estructura de la sesión que vamos a hacer y disponemos de esos 10-15 minutos. Pero si he podido llegar con tiempo, no ha habido tráfico y demás, pues 10-15 minutos previos al entrenamiento, así que me gusta hacer algo de activación. Entrenamiento solemos hacer aquí en Barcelona algo que yo creo que no es tan común en otros equipos, que es integrar en la misma sesión de entrenamiento pues, el trabajo de gimnasio, no siempre, pero el trabajo de gimnasio y el trabajo de pista. Tenemos el gimnasio a pie de pista y el anterior entrenador que teníamos, Xavi Pascual, creía que era lo mejor, no tener que hacernos volver por la tarde, muchas veces por la dinámica de partidos que te obligan pues, a bajar un poco la cantidad de entrenamientos. Ajá. Y después del entrenamiento me gusta meterme, tenemos bañeras de agua fría, una vez a la semana sí que me gusta pasar por el fisio, si tengo algún problema puntual, pues sí que me trato, si no, una vez a la semana y normalmente aprovecho ahora los viajes, pues para hacer un poquito de tratamiento más global para descargar o zonas que están más cargadas. Luego vuelvo a casa, suelo comer en casa. Tengo que decir que como mejor, más sano en casa, que muchas veces fuera con el equipo. Los que tengamos, diría, como otros deportes o no tenemos un cocinero que viaje con nosotros, sí que solemos, o sea, los hoteles en espacio el menú y tal, pero tenemos un staff que ya tiene sus años y quizás no está tan familiarizado con dietas más estrictas y no es que comamos mal, pero tampoco somos súper estrictos en cuanto a lo que nos ponen, en cuanto al tipo de comida que nos ponen, pero ya te digo, en casa suelo comer, intento comer bastante sano. Antes del niño me gustaba, disponía de un 50 minutos, una hora para echarme la siesta, ahora sí, ya. Eso era un bien preciado que no sabía del que disponía. Nada, pero luego por la tarde, pues diferentes cosas, ¿no? He seguido formándome a pesar de ser deportista de élite, tengo una carrera universitaria e intento hacer también planes de diversión, de estar tranquilo en casa o dar un simple paseo, depende un poco del día, pero lo que es la zona de entrenamiento, por así decirlo, la ocupa la mañana y muy pocas veces doblamos aquí en Barcelona. Varias cosas. Y no voy por orden. El tema del sueño. El hecho de que ahora no puedas hacer siesta lo compensas acostándote un poco antes, entiendo. Sí, mira, ahora tengo aquí, supongo que lo conoces, Sí, sí, sí. lo tuvimos, creo que Bueno, es el de Oura, ¿no? en obra, sí. Hicimos un estudio, el club hizo un estudio en 2021, creo que fue 2020-2021, en la temporada después del confinamiento. Preguntaron quién lo quería utilizar, había algunos, los más jóvenes, que lo tenían pues casi de manera obligatoria, los ya no tan jóvenes nos propusieron que lo quería utilizar y me gustó, de alguna manera también pues saber más datos, también muchas veces te picas contigo mismo, igual que intentas correr menos tiempo, pues también intentas tener mejor puntuación del sueño y si con el niño pues la siesta muchas veces te ha eliminado, por lo menos cuando estoy en casa o casi siempre, y eso te obliga, ya no porque quieras, sino porque tu cuerpo también te lo pide. Habré adelantado
mi hora de irme a la cama alrededor de hora y media o así, siendo que también pues seguramente si antes me levantaba 8, 8:15, pues muchos días me estoy levantando 6:45, 7, depende un poco de lo que nos pida el pequeño. Vale, vale, vale. Voy a comentar esto para dejarlo zanjado. El tema de la activación. ¿Podrías decirnos un poco cómo es esas activaciones cuando las realizas y qué es lo que no puede faltar nunca? Porque lo que para ti parece que es muy normal y natural, pues para alguien que esté en rugby, por ejemplo, pues alucina, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que haces en tus activaciones? Mira, para mí hay dos diferencias. Yo el día de partido, hace 4 o 5 años, tenía antes del COVID, nosotros solemos jugar muy tarde, especialmente en Barcelona, y quería ocupar un poco la mañana. Muchas veces con el equipo hacemos paseos, pero para mí distinguiría dos cosas: un día de partido, una activación que hago el día de partido, y la activación que hacemos un día de entrenamiento. El día de entrenamiento foam roller, estoy 5 o 10 minutos con el foam roller. Un poco más, también depende, o sea, lo hago muchísimo más corto, porque luego sí que hay un calentamiento general con el preparador, ya sea en el equipo de la selección, que es para todo el mundo, pero sí que el día de partido, pues hago un poco un resumen, suelo estar 35 o 40 minutos de activación. No suelo hacer cardio esos días, en casa tengo un pequeño gimnasio que montamos hace un par de años, y mi mujer también, como tú bien sabes, era deportista profesional y un poco por las circunstancias de donde vivimos y que no lo podíamos permitir siendo los dos deportistas, creíamos que era una buena inversión para hacer. Entonces suelo estar 40 o 45 minutos, las cuales también el primer paso casi siempre es con una bola, pues, de tenis o una bola especial, tratar las fascias de los pies, con roller. El día empiezo por las piernas, empiezo por la parte trasera, empiezo por piernas, voy subiendo espalda, cuello, cambio de perfil, poco cuádriceps, caderas y demás. Y a partir de ahí ya empiezo de abajo arriba. Empiezo movilizando cuello, haciendo movimientos de hombro, movilidad de hombro, con gomas, con resistencia, con movimientos también cerca de una pared para mejorar el rango. O sea, intento ir un poco en orden de arriba abajo para no ir dejándome cosas, pues espalda, estiramientos de gato camello, con gomas, press pull-ups. Y empecé sobre todo por el tema de caderas, que es la zona que intento trabajar más, que seguramente es la que más he sufrido, especialmente porque hasta 2021 no me habían recomendado llevar plantillas, y sí que es verdad que durante el día a día no las llevo, pero para entrenar y correr sí, y he notado entre las dos cosas muchísimas mejoras, sobre todo en el postpartido, ¿no? Que antes, por de cada los partidos, tenía la zona de glúteos, piramidales y cuadrado lumbar bastante cargada, y desde que hago activación de cadera, que es la zona que más trabajo, y de las plantillas, he notado una mejora muy importante. Mm. Gracias por todo el detalle. Hay otra cosa también que me interesa muchísimo, que es el tema de la flexibilidad, porque para ti es una cosa fundamental para poder cubrir espacios, me imagino. Y ponte en la textura que tú quieras. Por ejemplo, un preparador físico que va a estar contigo es novato y no sabe cómo desarrollarte tu movilidad, tu flexibilidad para poder conseguir pues esas amplitudes de movimiento, o en el portero que está limitado y necesita trabajar para mejorar su amplitud de movimiento. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que el entrenamiento del día a día ya, sin quererlo, muchas veces te exige un rango de movimiento que yo a veces pienso que no lo trabajo demasiado, pero es verdad que luego en el entrenamiento, sin pensarlo, lo estás trabajando. Pero tienes el de pista. Sí, por ejemplo, para mejorar en rango de flexibilidad, quizás debería hacer algo más, o en general hacer algo más, pero sí que es cierto que luego a la hora de entrenar, en muchas de las acciones en la portería ya estás llegando a esos límites, ¿no? Sin tener que hacerlo propiamente como quizá hace 15, 20, 30 años, que sí que era pues, espalderas, forzar un poco más los movimientos. En los calentamientos de partido sí que noto que fuerzo un poco ese rango, también pues porque en la activación del propio partido
la excitación, yo creo, también te hace subir a unos niveles de energía y de disposición al esfuerzo que son más grandes, pero no lo considero 100% esencial. Sí que siento que los porteros sobre el papel tenemos que tener una mayor flexibilidad que nuestros compañeros de pista, por ejemplo, pero hay porteros que son capaces de parar sin hacer un espagat, hay porteros que casi nunca van al suelo o quizá no levantan la pierna a las alturas que otros sí, porque son capaces de pararlo de otra manera. Entonces, creo que en ese sentido mi estilo no depende tanto de esta flexibilidad, sino más bien de la colocación. Ujú. Vámonos al tema, no sé si visual, de intuición, de reacción, pero la pregunta es simple y llana, ¿no, Zalo? ¿Cómo paras lanzamientos de balonmano? Bueno, aquí después de casi 30 años jugando, y entiendo que hay muchas cosas. Primero, no tenés miedo al balón, hay veces que lo tenemos, pero porque en la situación sabes que el espacio entre la portería y el lanzador es ínfimo y que tú tienes que estar en medio, sabes que para parar ese balón te vas a tener que quedar quieto y esperar el pelotazo. Creo que en mi caso, parte de creo que hay una capacidad un poco innata de reacción, que también he trabajado con los años. Creo que me considero un portero rápido y un portero que sabe interpretar lo que está pasando delante suyo. No soy un portero grande que pueda utilizar su cuerpo para cubrir el mayor espacio de la portería, sino que intento interpretar lo que sucede delante mío, pues en información que te da el lanzador, información que puedes obtener trabajando y colaborando con la defensa. Luego hay diversos factores también. El hecho de adquirir un estatus también hace que el lanzador pues se piense en las cosas dos veces. No es lo mismo tirar pensando que hay un portero, ya no hablo de mí, de un portero que tenga pues un cierto nombre, una carrera detrás que pueda alguien hacerle pensar en esos tiros, o incluso partidos anteriores en los que se le haya dado bien jugar contra algún tipo de jugador. También pasa la inversa, hay veces que tiene recuerdos de otros partidos con lanzadores que te han metido gol. Pero bueno, hay diferentes factores aquí también en esa pregunta tan amplia que yo te diría, en mi caso creo que soy muy rápido, tengo desde muy pequeño creo que una capacidad en cuanto a velocidad de reacción, reflejos, llámalo como quieras, que ha sido muy buena, y luego pues colocación y interpretación de lo que pasa. Has dado muchas claves, ¿eh? O sea, has contestado una pregunta amplísima con muchas claves. Y de hecho me vienen varias preguntas. La primera es, hablas de interpretar, de sacar información de, pues, con ayuda de la defensa o conociendo al rival o sabiendo pues un poco la biomecánica, la posición, dónde está el pie, dónde está el tronco. Es decir, esto lo estás tomando de forma consciente. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones que tomas, por ejemplo, si quieres, en un penalti? Tiene el pie así o tal. O sea, ¿podrías elaborar un poco qué es lo que piensas? Oye, si se puede decir, que igual alguien que... Sí, no, no. O sea, no quiero que algún Dani escoja y diga, No hay trampa. Al final también el problema de la portería muchas veces que depende de tener un día inspirado para toda esta información, asimilarla mucho más rápido. Nosotros, de alguna manera, tanto en deporte de élite, pero en un deporte que va tan rápido, es la sensación de estar alerta, esa adrenalina que te da también cuando paras balones, te hace estar todavía bueno, en un estado flow. de estar, como dicen los americanos, in the zone. Con los años ya tenemos muchos patrones, jugadores que se repiten en muchísimos jugadores de altísimo nivel, pues dependiendo de dónde tenga el defensa, también ellos buscan engañarte, ¿no? Con el armado de brazo, con el momento en el que va a saltar. Muchos lanzadores que buscan tener al defensa delante, es más fácil para ellos lanzar con un defensa delante que sin, para poder utilizar la defensa como despiste para ti, pensando que un defensa pues ha cubierto una zona de la portería, pero el jugador es capaz de superar ese blocaje,
esa zona. También dependiendo del salto, saltar con, te diría, la pierna buena, con la no tan buena. En posiciones como el pivote, pues si son capaces de coger ángulo o no. O sea, y en esta pregunta también hay diferentes factores que pueden influir y que a medida que van pasando los años, pues vas, yo creo, integrando de manera natural, de haber recibido, pues no es lo mismo haber recibido 1000 tiros que 1 millón. Ya. En ese sentido también tu cuerpo se adapta y tu mente sobre todo va recogiendo esa información y la automatiza de alguna manera. Y desde el punto de vista psicológico, yo tengo un recuerdo, Gonzalo, de ver, ahora no recuerdo qué partido es, pero estabas con la selección y recuerdo esa imagen, había una racha de goles encajados, no sé el número, 2, 3, y como que te hablabas a ti mismo. ¿Qué te dices en esos momentos? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo intentas volver a la zona que comentabas antes? Bueno, muchas veces, para empezar como portero, primera idea que tienes que tener es que no vas a poder parar todo. Eso es obvio, los partidos, más ahora estamos viendo a una media de más de 30 goles. O sea, que alguien que no haya visto balonmano en su vida dice, esto no lo está haciendo bien, para ahora. se le han metido 30 goles. Es intentar, hay veces que hay lanzamientos que por mucho que quieras se aplauden y ya está, pero cuando encadenas 3, 4 es primero saber si estás haciendo lo que quieres hacer. Muchas veces haces lo que quieres hacer y no la paras. Y hay días que al revés, que sin hacer gran cosa o quedándote quieto, pues te la has encontrado porque el lanzador no ha lanzado del todo preciso como quería. Pero bueno, es un poco mantener la calma, eso, saber que puedes encajar 4, 5, 6 goles seguidos. También puede haber momentos en los que encadenes 3 o 4 paradas y que al final en global pues sea un global positivo. Y dentro de ese momento, pues saber si estás haciendo lo que quieres hacer. Una estrategia de ofrecer un lado para intentar tapar el otro y aunque hayas ido a ese lado, pues entrado por un pequeño espacio. Estar un poco tranquilo con la estrategia y con lo que quieres hacer. No hay muchos goles. Empiezas a contar, a lo mejor hay 2 o 3 goles de contraataque que en la que el porcentaje de que un jugador meta gol pues sube muchísimos enteros que si lo hace con defensa, algún penalti, hay que un poco analizar sin volverse loco, saber hasta qué punto están haciendo las cosas bien y no tan bien, y que muchas veces los goles no solo dependen del portero y de su ya está. Y ahora me acaba de suscitar una pregunta. Yo soy de básquet, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prevención de lesiones, que ahora se habla pues, de reducción del índice lesional, porque no se pueden prevenir las lesiones, lamentablemente, pues tú tienes unos factores de riesgo pues que puedes trabajarlos para intentar bajar ese porcentaje, ¿no? Pero claro, o sea, ¿qué prevención de lesiones puede tener un portero de balonmano que se expone, como decías antes, entre una persona que te va a lanzar un tremendo detrayazo y la portería, que es el objetivo? O sea, ¿cómo consigues prevenir lesiones en ese contexto tan fastidiado? Bueno, ahí es muy difícil, también te digo, no sé que tengas algún mal gesto con algún dedo, lo normal es que el balón no te lesione. ¿Los dedos los llevas vendados? Solo llevo los que me operé. Tengo este dedo operado, este meñique, pero en principio no. Solo estos dos los llevo juntos porque no tiene toda la movilidad y no quiero que se quede en una posición susceptible de que lo vuelvan a dar, pero ya te digo, conozco muy pocos porteros que se han dado un dedo de más, se hayan lesionado con el balón. Sí que es cierto que nos hacemos muchos saltos en desequilibrio, como no somos nosotros los que tenemos el balón, pues vas casi siempre un poco por detrás y hay algún gesto que es más una reacción a un gesto automático. Y un aterrizaje de intentar meter un gesto técnico para evitar que aterrizas mal, ¿no? Exacto, sí, que no es un salto que tú controles, o sea, controlar sí, pero al final en el momento de intentar pues acertar con el balón, pues cambias a un gesto en el aire y que pueda provocar más que un balonazo. Diría que con el balón concussion, como dicen los americanos, pues dudo que te puedas lesionar con el balón. ¿Y cómo te mantienes fresco y fino con tus reflejos? Porque tú me imagino que intentarás mantenerlo y seguir desarrollándolo, ¿no? Bueno, yo creo que con el propio entrenamiento hacemos calentamientos de porteros con nuestro entrenador, que en ese sentido sí que
quizás algo muy corto pero muy explosivo, en lo que trabajamos 5 o 10 minutos previo al calentamiento global. En el trabajo que teníamos en 2021 habíamos hecho algún trabajo más de pues, en capacidad de reacción, de trabajar con diferentes objetos, con la New Tennis, con la ping-pong, con la vista pues tapada de alguna manera también, diferentes ejercicios que están quizás no tan relacionados con el propio balonmano, pero sí con mejorar un poco la velocidad de reacción y ya con el propio entrenamiento. En el gimnasio, ¿tú tienes un plan específico de trabajo de fuerza? ¿Cómo haces? ¿Y qué frecuencia? ¿Y qué es lo que haces? Te diría que al 80% es bastante parecido, 80-85%. Vale. Aquí tienes que tener en cuenta que estamos pues, con diferentes preparadores, ya sea en la selección, por ejemplo, este año hemos estado la preparación del europeo, la preparación de la Olimpiada, semanas internacionales. Ahora también nos encontramos en una tesitura en la que, por no cargar el calendario, pues estamos pudiendo trabajar quizá menos tiempo y es un trabajo más conservación de un poco de la forma que no de una puesta a punto. Pero sí, yo creo que el trabajo al final es muy, muy global que estamos haciendo en la portería. Hay algunos ejercicios que cambias y sobre todo luego la transferencia, ¿no? El trabajo que hacemos más propio de gimnasio que digamos, tenemos que trabajar igual pues, las sentadillas, press banca, ejercicios muy globales que hacemos todos los integrantes del equipo, pero luego quizá la transferencia, pues cuando un jugador está haciendo saltos, pues a lo mejor está haciendo impulsiones laterales con gomas o con algún tipo de peso que haga resistencia. También algún tema de coordinación que los jugadores pues hacen de otra manera. Pero te diría que a día de hoy, y más yo creo que se está igualando mucho el trabajo que puede hacer un portero a nivel global, de lo que es gimnasio, pues power clean intentamos hacer quizá con menos peso que otros jugadores que necesitan estar pivotes, que reciben muchísimo contacto. Quizá eso, bajamos un poco en cuanto a cantidades, pero sí que ejercicios más generales y más completos hacemos igual que los jugadores. Vale. Si hablásemos de diferentes áreas que deciden el rendimiento de un deportista, en este caso portero de balonmano, y tenemos el aspecto técnico, táctico, físico, psicológico, el que tú quieras. En ese quesito, ¿qué porcentaje tiene de importancia lo físico? Mira, yo creo que cada vez más. ¿Estás hablando de portero de balonmano o estás hablando de portero de balonmano en general? Yo creo que cada vez más, yo creo que el tema psicológico es el más importante, sin duda. Ya no hablo te diría que lo más difícil es conseguir un estado anímico que te permita, porque al final la portería no es tan grande como una portería de fútbol, por ejemplo. Te das cuenta que mucho de los balones los lanzamientos pueden ser casi todos parables. Hay tiros en fútbol que por mucho que quisiésemos están por el alcance del portero. Tácticamente no es tan importante porque cada uno, primero porque no tienes tú al principio la iniciativa, porque no tienes el balón. Sí que puedes trabajar tácticamente, pero al final es un trabajo un poquito más binario. Te decía, tienes casi un lado corto, un lado largo, pero no es, entiendo que no es tan importante y que es más fácil de entender. Trabajo psicológico te pondría un 50%, trabajo físico te pondría 30% y el táctico y el técnico, pues el técnico un 15% y el 5% restante la táctica en cuanto a portería. Qué bien, te has mojado, ¿eh? Te has mojado mucho. Sí. Características, esta la hago siempre también. Características del preparador físico ideal bajo tu opinión. Bueno, creo que al final los jugadores, yo creo que, y más con los años, ves las cosas que te van bien, cosas que no te van tan bien. Primero creo que tiene que ser una persona que escuche. Luego también a los jugadores nos gusta, aunque sea muy poco diferente, creo que el hecho de saber que tu programa es diferente, pues por el estado físico en el que te encuentras, por la edad en la que te encuentras,
por los objetivos que estás buscando, pues si yo tengo ahora 33 años, ya estoy en un momento, vamos a decir, de madurez en mi juego, también físicamente no debería hacer un trabajo parecido a un chico de 18 años que tiene que coger 10-12 kilos en las próximas 2 temporadas, no tiene que hacer el mismo trabajo que yo. Entonces, un poco, primero que sepa escuchar, que sea flexible en ese sentido, que sea capaz de diferenciar el tipo de trabajos que tiene que hacer por los diferentes jugadores del equipo y adecuar los programas y los entrenamientos para eso. Y luego que sea exigente también. Muchas veces creo que el personaje del preparador físico es alguien al que odias y admiras y necesitas a partes iguales. Y en ese sentido alguien que te exige, que sepa un poco en qué momento estás y que ofrezca diferentes posibilidades, y muchas veces con tal de probar cosas nuevas y adaptar, que no se repitan las sesiones, o sea, que tú no vayas ahí sabiendo lo que te va a tocar hacer. Sí, sí, sí. Al final, jugar un poco con la personalización, individualización y evitar la monotonía y generar variabilidad. Exacto, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante en tu carrera profesional? Está muy cerca del tiempo, te voy a decir dos, quizá por lo que significó el participar en los juegos. Pues parecía que encima no se iban a hacer los juegos del 20, luego se pospusieron. Conseguir la medalla en los juegos del 21, Tokio 2020, fue muy emotivo, pero te diría que ese mismo verano en la Final Four, después de 4 o 5 años llegando, pero no siendo capaz de demostrar o de estar en esos partidos importantes al nivel que se espera de mí o que yo mismo esperaba de mí, y poder hacerlo en 2021, aparte acabando siendo MVP de esa Final Four, pues fue un momento muy emocionante obviamente por la alegría de coronarnos campeones después de tanto tiempo buscándolo, y también de la sensación de haberme quitado un peso encima grande, pudiendo estar a un grandísimo nivel en un momento más importante de la temporada. Qué bueno. Lo explicas tan fácil. O sea, me gustaría profundizar aquí. Es decir, ¿cómo es ese? Sé que es una pregunta muy difícil y abierta, pero o sea, me gustaría entender qué es esa presión que sientes, cómo manejas esa presión y qué sientes cuando estás a puntito de conseguir el objetivo, pero puede ser que no. Y la última, cuando lo consigues. O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque nosotros no lo vamos a vivir nunca. Pues mira, yo creo que o sea, es un momento muy importante en mi carrera, no por conseguir el resultado que esperábamos, sino porque yo a partir de ahí creo que alcanzo un estado mental también, tener un estatus a nivel deportivo que me permite, decir, oye, yo ya sé que he podido rendir tanto en la selección, pues el año justo antes del COVID fuimos campeones de Europa en el 2020, a los 2 meses nos tuvimos que encerrar, pero había podido demostrar, ya no a la gente, sino a mí mismo, que en un momento, pues, campeonato de selecciones más complicado, seguramente por el nivel que hay en Europa, que había estado que podía jugar ese tipo de partidos, y lo corroboré en 2021, y eso me ha dado la tranquilidad de, primero, no tener, muchas veces como deportistas hablas de tener que demostrar, y a veces piensas más en lo que piensen de ti fuera pero yo sentía, y ahí tenía 30 años ya, la sensación de que le había demostrado a mí mismo algo que ya sabía, pero que hasta que no lo haces Ya. en realidad con un resultado Mm. que te da ese espaldarazo para poder hacerlo. Y a partir de ahí creo que esa confianza que me ha dado saber que en los momentos importantes, ya no solo mis compañeros, los espectadores o afines a los equipos en los que juego, pueden contar con que al yo haberlo hecho, Mm. porque estoy preparado para volver a hacerlo. Si no lo hubiese hecho, quizá todavía te quedan dudas Ya. en lo que puedan pensar de ti, en lo que tú mismo puedas pensar de ti, pero yo creo que, como te decía, en ese momento fue tan importante porque me demostré a mí mismo que algo que yo sabía que podía hacer, pero que todavía no me lo había demostrado, y eso me ha dado un nivel de confianza que, a pesar de, pues,
a veces de no ganar, de hacer siempre partidos buenos. Desde que he llegado, o yo me digo a mí mismo que he llegado a un nivel que es al que quería llegar, y de ahí pues ya te digo, puede haber ondulaciones en cuanto al rendimiento, pero sabiendo de la capacidad, de la calidad que tengo para poder estar. No tengo dudas de que yo puedo, a pesar de que haga partidos del balón, no tengo dudas de que puedo jugar a ese nivel porque ya me lo he mostrado. Ujú. Qué bueno, tío. Claro, tú estás en un deporte colectivo, pero no tanto, ¿no? O sea, al final tú tienes un foco y tienes una responsabilidad individual mucho más grande que cualquier otro jugador de campo. Entonces, llevar esa presión tiene que ser difícil, sobre todo cuando los resultados no van acompañando y tal, tiene que ser una losa pesada esto. Y estamos en una posición clave. Una portería tiene un rendimiento importante y lo normal es que ese equipo gane, y más en partidos muy igualados. 2, 3 paradas de diferencia puede ser suficiente para que tu equipo gane. Para lo bueno y para lo malo estamos en el foco. En otra posición tú te puedes esconder. A ti te llega un balón al extremo, no te encuentras con confianza, no fuerza el tiro, suelto, se va a saber que no tienes confianza, pero no, quizás no influye en el juego, pues, porque no has cometido ningún fallo. Ya, Te puedes renunciar a esa acción. En la claro. portería no. Y lo malo, o sea, lo que cuesta, pues te decía que a nivel psicológico entiendo que es una parte, la parte más importante es saber manejar esos momentos en los que no estás teniendo un momento bueno y encima no paran de venir. Porque ahí no te puedes esconder, igual que hay días en los que paras muchísimo, hay días que estar en la portería pues es un suplicio, porque se va añadiendo, ¿no? Si tú tienes un fallo y no vuelves a tirar, pues mira. Pero si tienes un fallo, otro fallo, o sigues sin estar acertado, se te va haciendo bola, y lo difícil es salir de esa dinámica en medio del partido. Yo creo que ese nivel psicológico con los años y con la experiencia de haber sufrido pues momentos como ese en los que aprendes a gestionar, pues mirando a los grandísimos de la historia, sabiendo que ellos también han tenido partidos así, no pocos. Que de un día para otro también puedes, lo bueno del deporte de alto nivel es que te permite también, en un partido malo, quiero jugar el siguiente, porque tu estado de forma, además en la portería, te permite que si un jugador quizá físicamente necesita estar mejor, necesita estar muchísimo más fresco para poder hacer un partido. Si al día siguiente si un portero hace un mal partido, a los 2 días puede jugar bien, porque el componente físico quizás no es tan importante para que pueda rendir como un jugador. Entonces, estamos en una posición muy importante, lo sabemos. También es, en general, a nivel contractual, pues también se ve reflejado. Seguramente un portero tenga mejores condiciones que un extremo, por la influencia que puede tener en el partido, en el equipo, y para lo bueno y para lo malo, pues estás en ese foco. Mañana eres el director deportivo o el presidente de un equipo. ¿Por dónde empiezas el equipo? Por el portero. Sí, O sea, es el jugador más importante del equipo. sin duda. Vale. Sí, sin duda, porque al final un jugador puede tener un impacto muy importante en el juego, y puede ser un líder, pero no, un jugador solo no te puede ganar un partido. Un portero tampoco, pero te puede ayudar muchísimo. Has comentado jugadores históricos y tal, y no he podido revisar esto, pero Gonzalo, ¿tú cuando subiste al primer equipo, estaba David Barrufet ya? ¿O ya se había Sí. ido? No, estaba. Hostia, ¿y cómo fue? Me imagino que sería, no sé, increíble compartir el vestuario con él. Para mí sí, al final, como te he dicho, soy un poco friki de mi deporte. He crecido viendo sobre todo la selección, a él y a J. Prados especialmente. Para mí, pues, también era una oportunidad, pero era un sueño poder jugar con ellos. También me fui a Barcelona con la ilusión de poder estar ahí, y la verdad es que siempre me ha tratado muy bien. Fue su último año, el año en que se retiraba, en el que yo de vez en cuando le sustituí, y un par de veces pude compartir sería convocatoria con él. Y luego ha sido también mi jefe, bueno,
un muy buen recuerdo como jefe y ya también en la selección lo tenemos de jefe de equipo y la verdad es que lo considero una persona muy importante. Qué bueno, tío. Esto me imagino que habrá sido otro sueño cumplido, ¿no? Estar con esta. Sí, sí, entrenando y pues, para que se acuerde pues, de Juanín García, de gente que había visto, que yo había ido a recibir en ese aeropuerto en 2005 cuando quedaron campeones del mundo, pues luego estar entrenando a los 4 o 5 años con ellos fue algo muy especial. Wow, qué fuerte. Vamos con la parte final ya, para ir acabando la entrevista. Y son preguntas que a todos les sonarán. Me tienes que compartir, Gonzalo, siempre y cuando se pueda contar, evidentemente, alguna anécdota graciosa, embarazosa, algo curioso que te haya pasado, que se pueda compartir, lógicamente, ¿eh? No, mira, así jugando en la pista, cuando yo era juvenil, subí con la junior, o sea, Sí. salté una generación y en una presentación me dejaron, yo salí el primero porque llevaba el número 1. Estábamos jugando, creo que era en Grecia, así, yo tampoco tenía mucha idea de lo que estaban diciendo, ni de inglés en ese momento. Y dijeron, venga, San, ¿qué te toca? Y salí yo y estuve como 3 o 4 minutos en medio de la pista porque no me seguía ninguno de los compañeros, me hicieron ahí un poco una putadilla, me quedé en medio del campo y incluso un poco los organizadores, jefe de piso y tal, y este tío que hace. Así que me la jugaron un poco los veteranos. Y bueno, te diría que en la pista no, te diría, bueno, que me han roto algún diente jugando, algún pelotazo que me lleva en la cara, pues el médico venir corriendo y ponerme la bolsa de hielo y casi ahogarme de, de decir, oye, que me duele la cara, pero me duele más el hecho de no poder respirar. Pero no tengo así jugando, no tengo anécdotas tan. Está Solo, bien. solo, solo, solo bromear mucho bromear cuando algún jugador ha metido un golazo del equipo contrario, vaya chicharro que te has marcado. Pues no tengo anécdotas muy marcadas, pero te diría esa que te he dicho en juvenil en el Junior. Y como capitán, ¿has hecho alguna de estas? ¿Algún novato? Porque la gente novata tiene que pasar por esto de alguna forma para hacer team building o clima, atmósfera, lo que tú quieras. Sí, pero yo creo que tan grande no tan grande. O sea, no considero que fuese, no sé, hacer como que a los pivotes muchas veces cuando hay falta les toca ir a buscar el balón para volver a sacar rápido, hacer el amago de que voy a buscar el balón, ellos se quedan ahí, agacharme y ponerme a atarme la zapatilla, el pivote ahí esperando. Pero bueno, sí que me doy cuenta que con los años cada vez soy más cebolleta, más poco cascarrabias y a los jóvenes también hay un poco de cambio generacional, ya no solo en cuanto a la edad, la manera de entender las cosas. E intento, sobre todo estos últimos años que he sido capitán de un par de años en el Barcelona y ahora en la selección, pues cosas que yo creo que son importantes, que a las nuevas generaciones pues de alguna manera se están perdiendo, pues intento mantenerlas y muchas veces pues desde una broma un poco del cachondeo, que entiendan, a veces también un poco más duro, pero que entiendan que a nivel de disciplina de grupo hay cosas que hay que mantener. Ajá. Y cuando existe un conflicto, y entienda ese conflicto, pues porque en una familia, porque normalmente en estos deportes colectivos, si la cosa va bien, se crea una segunda familia. Así. Y en esa familia hay conflictos porque son 12 individuos o los que sean, en los que pues, uno es de su padre y su madre y otro. Entonces, cuando hay un conflicto, ¿cómo intentas resolverlo para seguir todos en la misma dirección? Depende del tipo de conflicto. Hay muchas veces que son calentadas del momento, por no jugar, por algún cambio, por una bronca que te han echado. En esos yo creo que hay muchos conflictos que se pasan del día a la mañana, sí que hay algunos que tienes. Yo creo que cuando tienes que interceder es cuando hay un tema enquistado, cuando Sí. hay algo que de verdad puede fallar al equipo, pero siempre digo lo mismo, un poco de sentido común, sentido de pertenencia, sin dramatizar y sabiendo que igual que pasa en las familias, en las parejas, no siempre todo es una balsa de aceite, hay que saber lidiar con momentos más tensos, hay que muchas veces tomarte unas horas o unos días para ver de verdad qué ha pasado,
si después de esos 2 o 3 días te sigue rondando la cabeza algo, pues seguramente sí que es un tema que haya que hablar, pero en ese caso hay muchas veces que se repiten patrones que a los dos, incluso después de un partido o con una cerveza en la mano después de un partido, pues se soluciona. Perfecto, me acaba de saltar el aviso de que ya estamos fuera de tiempo y te hago la última pregunta, Gonzalo, que es la que ya te comenté. Me gustaría que pudieses tener este espacio de tiempo para hacer una pregunta al próximo entrevistado, que también será un deportista de alto nivel y no sabemos quién es, así que todo tuyo. ¿Qué quieres saber de él o ella? Pues mira, una pregunta que me hacen mucho y creo que es interesante porque a la gente le hace mirar hacia atrás, que es que ¿qué le dirías a tu yo de 18 años o tu yo que acaba de empezar como deportista profesional? ¿Qué le dirías después de toda esta carrera, de todos estos años, habiendo podido aprender? ¿Qué consejo le darías? Qué bueno. Ese ejercicio de introspección, ¿no? De intentar eh, saber si todas las decisiones que has tomado van en dirección hacia un objetivo y si al final lo has cumplido. Pues claro, no te he dicho que yo sé quién es el entrevistado. Es muy No sé. interesante porque tiene una historia peculiar. Sí, 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 va a estar guay. Va a estar igual la respuesta, seguro. Gonzalo, nada más. Muchísimas gracias por este espacio. Has ayudado muchísimo a nuestro gremio a entender pues, que el deporte es ciencia, pero que también es experimentar y escuchar a la gente que son los protagonistas, que son los jugadores, que son los que están ahí día tras día y que son los que al final pues, tenemos que entenderles lo que decías tú, ¿no? Pues vale, la ciencia dice esto, pero es que a mí lo que me sienta bien es esto. Bueno, pues vamos a encontrar un equilibrio y escucharlo de una persona como tú, que es súper transparente y tal, pues da mucho valor a, vale, los libros dicen esto, pero vamos a escuchar también a la persona que recibe ese estímulo. Así que muchísimas gracias por tu transparencia, por tu facilidad y por favor despide tú este episodio. Vale. Nada, agradeceros también este espacio, como decías, para poder contaros un poquito más de lo que hago o de lo que hacemos día a día, de poder explicaros experiencias que también me sirven a mí para poder recordar momentos muy bonitos, otros no tanto, y poner en perspectiva todo lo que estamos haciendo y que sigáis trabajando y mejorando para poder ofrecer un servicio de calidad que los deportistas necesitamos. Uh-huh. Muchísimas gracias, Gonzalo, y muchísima suerte en lo que resta de la temporada. Pero como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, sobre todo en lo personal. Así que un saludo desde Girona. Chao.